buenas, bienvenidos a nuestra plática informativa, a todos los que están también en redes sociales, a los que están aquí en el aula de Zoom, les damos la más cordial bienvenida. Ya nos acompaña nuestro anfitrión del día de hoy, el maestro Mariano Avendaño. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí Excelente. estamos. Muy bien. Pues bueno, en redes sociales estamos transmitiendo también. La idea de esta sesión el día de hoy es precisamente que podamos ver de cerca, de manera muy profunda, nuestro temario y todo lo que implica nuestro sistema de aprendizaje para aprender R y RStudio de manera efectiva, de manera práctica y sobre todo con el desarrollo de competencias que ustedes deben de tener al terminar el diplomado y que pues puedan hacer análisis estadísticos, digamos que de manera muy robusta, y que pues pueda ser el principio para que utilicen R y RStudio en todos sus análisis de datos, ya sea para investigación, ya sea para programación, ya sea para pues análisis en general, en cualquier área, si funciona este diplomado para ello. Y eso es lo que queremos platicar el día de hoy, ¿no? Les explico un poquito la sesión, cómo vamos a trabajarla. Es una sesión que está destinada para que dure 40 o 50 minutos, en donde veremos a profundidad todos los temas relacionados con el diplomado. En primera instancia, platicaremos un poco con el maestro Avendaño sobre su expertise, digamos que su trayectoria profesional, que lo ha llevado a conocer R como muy pocos que yo conozco, por cierto, y que pues sobre todo que tiene esta facilidad para que se los pueda mostrar a ustedes, enseñar y pues desarrollar estas competencias que en el Instituto en Educación y Formación Profesional Integral siempre priorizamos, ¿no? De eso se trata. Después platicaremos un poco sobre algunas preguntas frecuentes que normalmente nos hacen para ver cuáles son los aspectos importantes dentro del diplomado, cómo me voy a acercar a este software, o cómo lo voy a o cómo lo vamos a trabajar, cuáles son las experiencias que se han tenido. Y posteriormente, ahora sí, el maestro Avendaño nos explicará paso a paso el temario. Este diplomado dentro de nuestra Academia de Estadística y Análisis de Datos, que ese es algo muy importante que deben de saber antes de que comencemos, está desarrollado en, digamos, varias pistas, varios niveles, ¿no? Obviamente el nivel técnico en el uso de R y RStudio, pero también está estructurado de una manera pedagógica, que eso es muy importante para aprender a programar. ¿Qué quiere decir? Que con esta idea del andamiaje lo que podemos hacer es pues tener las bases de programación para ir desarrollando competencias, y pues que ustedes tengan realmente una fortaleza en el desarrollo de estos análisis estadísticos. Y en un tercer nivel, digamos, está el primer nivel, que tiene que ver con la parte técnica, el segundo nivel con la parte, digamos, pedagógica, que es la estructura del contenido. Y en un tercer nivel es importante que veamos que a lo largo del diplomado también se están revisando temas referentes a estadística. Entonces esto tiene pues una connotación importante, porque ustedes están desarrollando habilidades al mismo tiempo, y esto pues sí tiene que tener una estructura pues lógica, pedagógica, técnica también, que pues bueno, les vamos a explicar, y que sobre todo el maestro Avendaño, que fue el que diseñó el temario de este diplomado, pues les puede ofrecer, ¿no? Directamente, con base en pues el expertise de otras generaciones, porque no es la primera generación de este diplomado, ya van varias generaciones, y además con la experiencia de otros estudiantes, y obviamente con el expertise que tiene él dentro de la naturaleza del desarrollo de análisis y de investigaciones con R y RStudio, ¿no? Posteriormente abriremos, después del temario, abriremos una sesión pequeña de preguntas y respuestas para que puedan preguntarle al profesor cuestiones relacionadas con el temario. Y en la última parte yo retomaré la palabra precisamente para que podamos platicar de las cuestiones técnicas, digamos administrativas, a eso me refiero, con respecto a inicio, fin, cuál es la dinámica, el proceso de aprendizaje, nuestro sistema de aprendizaje, y al mismo tiempo también hablar sobre precios, formas de pago y la promoción que tenemos el día de hoy. Así es que quédense hasta el final, que es una promoción muy atractiva
en nuestra preventa del Buen Fin. Entonces, pues sin más, vamos a dar comienzo. También estamos en redes sociales. Estamos aquí en nuestra aula de Zoom, son los que tienen el privilegio de poder hacer preguntas directamente con el profesor. Y también tendremos en redes sociales, pues también lo pueden hacer directamente a través de nuestros chats. Entonces vamos a dar inicio. En este momento les voy a duplicar mi pantalla para que podamos tener un apoyo visual con el que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, vamos a explicarles un poco el temario y los aspectos del diplomado el día de hoy. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero y lo más importante es que el maestro Avendaño nos platique un poco de Eldo, porque de eso se trata, de que puedan conocerlo perfectamente bien, porque es nuestro docente titular en esta generación y además es el profesor con el que desarrollamos el temario en el instituto, tanto en la parte técnica como en la parte, digamos, teórica, ¿no? Entonces, bueno, el maestro Avendaño es un biólogo especializado en el análisis de datos biológicos y el estudio de la conducta en vertebrados silvestres. Es maestro en neuroetología y candidato a doctor en neuroetología también, y cuenta con experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado, impartiendo diferentes capacitaciones enfocadas en el uso de R y RStudio para el análisis de datos. Además es autor de diferentes artículos científicos, capítulos de libro y artículos de divulgación, y también es asesor de tesis y participante en congresos nacionales e internacionales, y bueno, también tiene diversos cursos y certificaciones en el uso de R y RStudio. Bueno, esto es lo que pues nosotros les queremos decir de manera explícita, pero quién mejor para presentarse que el maestro Avendaño, sobre todo pues yo en mi actividad profesional, cómo es que yo aplico siempre y constantemente el uso de R y RStudio. ¿Qué le parece, maestro Avendaño? Hola, buenas noches nuevamente. Pues la verdad es que como estudiantes ya sea de licenciatura, de posgrado, e incluso como mismos académicos o profesionistas, y más dentro del área de la investigación científica, siempre ha sido uno de los temas más importantes, la estadística. Gracias por la semblanza. Yo recuerdo que me metí en este mundo de R y la estadística cuando estaba en la maestría, por eso del 2016. Y el primer reto fue, ya tengo mis datos, ¿con qué analizo? ¿Cómo le hago? Y me topé con un mundo de software de pago, software de uso libre. Entonces, esa misma necesidad me llevó a conocer R y RStudio. Recuerdo que en su momento para mí era, no quiero saber nada de R. Me hablaban que es programación, que es estadística, juntas las dos cosas y dices, chale, parece que esto no va conmigo. Pero la verdad es que a lo largo de la maestría, del doctorado también, y de las asesorías que me pedían incluso compañeros, pues uno se va enamorando en realidad de la programación estadística, uno le va agarrando amor, y justamente toda esta experiencia es lo que me ha permitido impartir cursos pues ya a lo largo de varios años, mucho a nivel de posgrado, que es parte de la experiencia que yo tengo. Y como bien mencionaban aquí, o sea, aparte como asesor, analista de datos, que me han ido abriendo muchas puertas, ¿no? Entonces parte de la experiencia que tengo ya para el 2024, estamos hablando ya de 8, ya péguenle casi 10 años ya con experiencia. Y justo al momento de elaborar este temario, pues la verdad es que tratamos de hacerlo lo más entendible, lo más accesible, de tal forma que se pueda compaginar dos temas importantes y que puede ser por ahí un poquito ahí difícil, ¿no? La programación y la estadística, pero lo hacemos lo más sencillo posible. Excelente, muchísimas gracias, maestro Avendaño, perfecto. Una de las preguntas que nos hacen comúnmente para nuestros aspirantes y los que desean aprender R y RStudio con nosotros es, bueno, ¿yo qué tengo que saber antes? ¿O cuáles son los prerequisitos para poder aprender R y RStudio, pero sobre todo desarrollado para el análisis estadístico, ¿no? O sea, ¿qué debo de saber
porque pues obviamente tenemos el reto de que pues además de que estamos aprendiendo estadística, pues se está aprendiendo a programar y realmente Claro. esas dos como pistas, como les decía al inicio, pues sí tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, realmente muchas personas dicen, bueno, es que mejor no me acerco a la estadística a través de R, sino me acerco a través de pues otro software u otras plataformas o con aproximaciones paulatinas, ¿no? Muy lentas, o con temas específicos o áreas de la estadística específica, ciertos aspectos específicos de estadística descriptiva, o paramétrica o no paramétrica, pero realmente, o sea, ¿cuáles son, digamos, estas bases que debe de tener uno de nuestros aspirantes o nuestros aspirantes, para que no tengan miedo a entrarle a este software y a digamos, temario, ¿no? Que es como la parte importante. Sí, la verdad es que siempre ayudará mucho el tener un conocimiento básico de estadística. O sea, es algo que facilitará mucho las cosas, ¿vale? Digo, puede ser estadística a nivel bachillerato, alguna materia que se lleve en la universidad. Siempre es apreciado. Sin embargo, tengo que ser honesto. Ya a lo largo de dar el curso, ya en varias generaciones, eh, nos topamos con estudiantes que dicen es que no sé absolutamente nada de estadística. Entonces, lo ideal es que se tenga ya un conceptos básicos, pero aún así no teniendo conceptos básicos de estadística, justamente lo que el curso fue diseñado es eso, para tratar de llevar de la mano, empezando desde lo más básico, bien lo mencionó usted, de estadísticas descriptivas, cosas de mediana, moda, cosas muy muy sencillas hasta lo más complejo. Entonces, si se cuenta ya con un background, con algo ya relacionado de estadística, genial. Si no, sin problema, lo podemos llevar. Ya nos ha tocado y la verdad es que los estudiantes sin problema agarran el ritmo muy, muy rápido. Ahora, la programación. Uno puede decir, me estás metiendo estadística y luego programación, bueno, pues ¿para dónde? No, la verdad es que incluso sin saber nada de programación, porque en realidad nosotros no nos vamos a poner a crear páginas web, programas, no, en realidad lo que vamos a trabajar es sobre un software que básicamente se dedica a la programación estadística. Es decir, vamos a ir creando poco a poco funciones muy muy sencillas que a medida que vayamos siguiendo en el curso se van a ir incrementando su dificultad. Pero no es necesario tener un conocimiento en programación. Me ha tocado, incluso académicos me dicen, profesor, maestro, yo no tengo nada de programación, yo doy clases de estadística, pero no sé programar. Entonces no es ningún problema. En realidad, si ustedes no tienen, o el estudiante, el académico interesado, no tiene nada de programación, créanme que no es ningún problema. ¿Por qué? Porque empezamos desde la base, desde lo más sencillo. Ok, perfecto. ¿Y para quién va dirigido este diplomado? Es decir, ¿cuál es el perfil de ingreso que por su experiencia, pues obviamente puede explotar al máximo este diplomado? Y además, ¿cuál es, digamos, el alcance que tiene, ¿no? O sea, en relación o con relación a las personas interesadas, ¿no? Claro, este diplomado está diseñado eh, justamente para aquellas personas que se encuentren dentro del área de la investigación científica, principalmente estudiantes de licenciatura, ¿sale? Estudiantes de posgrado e incluso también académicos, aquellos que se dedican a estar publicando o que tienen muchísima información y pues quieren empezar a analizar sus datos. Ahora, el hecho de que esté dedicado a la investigación científica no quiere decir que si yo me dedico, por ejemplo, a dar clases de estadística, a dar asesorías o simplemente yo quiero aprender a analizar mis datos, aunque no esté directamente relacionado con la investigación científica, por ejemplo, podemos hablar de algunos analistas de empresa, ¿vale? Por mencionar un ejemplo. Claro, esta es información que les va a servir sin ninguna duda. Entonces,
aunque el diplomado está diseñado para lo que es el análisis de datos, para la investigación, no necesariamente tenemos que estar dentro de ese rubro o dentro de ese enfoque, siempre y cuando si nosotros tenemos el interés de aprender a analizar datos, de ofrecer resultados robustos, este diplomado justamente abre las puertas tanto para estos dos tipos de interesados, vamos a llamarlo. Ok, perfecto, entiendo perfectamente. Otra pregunta común es, ahora sí, ¿qué ventajas ofrece aprender R con respecto a otro tipo de software, a otro tipo de aplicaciones, de plataformas, que puede ser de pago o no de pago, pero que pues bueno, tiene o que están disponibles y que pues bueno, estructurar estas habilidades de programación o de etiquetar o de dar comandos, etcétera, con respecto a otras que ya están, digamos, preestablecidas, incluso desde el mismo Excel, ¿no? O sea, ¿cuáles son realmente ventajas frente a otro tipo de software? Y precisamente por eso, pues, la inclinación de estudiar R y RStudio para aprender a hacer análisis estadístico, ¿no? Claro. Bueno, primero vámonos por la más sencilla. Como estudiante que fui, el primer limitante que nos podemos llegar a topar es el recurso económico para pagar la licencia de algún software de pago, ¿vale? Digo, existen sus alternativas como los craqueos y los parches, pero bueno, ¿sale? No es algo que se recomiende. Una de las ventajas de R y su interfaz RStudio o RStudio, como quieran mencionarlo, es que es un software de uso libre. Entonces no tenemos que requerir por pagar básicamente ninguna licencia. Número 2, es de los softwares más utilizados en la investigación científica. Muchas revistas de investigación, pues las que se dedican como tal a realizar las publicaciones de nuestras tesis, de nuestras investigaciones, están requiriendo que los análisis estadísticos se realicen en R. ¿Vale? Me tocó en algunas ocasiones ayudar a algunos compañeros de posgrado, justamente porque les decían los revisores, ¿sabes qué? Necesito que tus análisis los hagas en R. Entonces, hacia allá está la tendencia justamente, ¿vale? ¿Y por qué están solicitando justamente las revistas esto? Bueno, por la reproducibilidad de la información. R funciona a base de scripts, de códigos de programación que si el autor así lo quiere, lo hace totalmente libre. Lo sube como un material suplementario, lo sube a un foro y entonces toda esta información se vuelve de acceso libre, se vuelve básicamente un gran repositorio, un gran repertorio de códigos de programación estadística, de lo que ustedes quieran y que está al alcance pues de muchas personas. De hecho, una de las grandes ventajas que tiene RStudio es que tiene una amplia comunidad. Si ustedes ponen a hacer un análisis de correlación en R, encontrarán un sinfín de páginas que te llevan paso a paso, cómo decirlas, otras muy detalladas, otras no tan detalladas. Entonces, dentro de las múltiples ventajas de trabajar con R es eso, ¿no? Software de uso libre, la reproducibilidad de la misma información y pues tener una gran comunidad que va compartiendo los alcances, los errores que nos podemos encontrar. Si tú tienes una duda, ten por seguro que alguien más ya la tuvo y otro ya se la solucionó. Esa es otra de las cuestiones que nos enfrentamos muchísimo. Y con el manejo de la cantidad de datos también, ¿no? Es una ventaja, Sí, ¿no? definitivamente. Así que el volumen de datos se puede, digamos, maximizar con R y con RStudio, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, maestro Avendaño. Bueno, no quiero quitarle más el tiempo. Ahorita, después de revisar el temario, vamos a ver, digamos, toda la parte administrativa y todo lo que incluye el diplomado, cuándo inicia, cuándo termina, cómo trabajamos, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. El diplomado es total y absolutamente en línea, pero antes de continuar con ello, pues sí le quiero dar la palabra al maestro Avendaño para que hablemos un poco, bueno, a profundidad sobre el temario
de manera más integral y completa. Yo lo voy a estar manejando o monitoreando aquí para que podamos revisarlo de manera más profunda, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a entrar más detalladamente, más específicamente en qué es lo que contiene el diplomado. Como ustedes ven en el título, es diseño y análisis de datos para la investigación científica con R y RStudio. Programación para la estadística aplicada. Dentro de esto, este temario fue pensado para que ustedes tengan las habilidades necesarias en dos aspectos. Lo que es conocer cuál es la metodología o los métodos, pues, o las herramientas principalmente utilizadas en la investigación, ¿sale? Y cuáles son los principios de la programación estadística. Bajo este sentido, el diplomado cuenta con 6 unidades. De estas 6 unidades, la primera se relaciona con brindar al estudiante aquellos fundamentos necesarios en la investigación científica. No me van pues ahora sí, dejar mentir, que muchas veces, aún dentro de la licenciatura o dentro del posgrado, tenemos dudas acerca de cuál es mi tipo de investigación, cómo es mi investigación, si es transversal, si es longitudinal, qué es una variable dependiente, qué es una variable independiente, cuál es mi problema de investigación, cuál es mi planteamiento, cómo elaboro un objetivo, una hipótesis. Bajo este sentido, la unidad 1 justamente se enfoca en eso, en que ustedes, si ya están trabajando en algún proyecto de investigación o están próximos a presentar una candidatura a un posgrado, pues conozcan al menos las cuestiones básicas de hacer sobre cómo ordenar estructuralmente lo que es su investigación, tomando en cuenta esta información relevante, lo principal del método científico. Dentro de esta misma unidad 1 nos metemos también de llenos y a la par en cuanto a la programación estadística. Tenemos los puntos básicos, hablamos sobre cómo aprender a instalar RStudio, porque es una cosa es R y otra cosa es RStudio. Aprendemos a configurar también cómo pues a configurar a nuestro gusto nuestra plataforma, instalar paquetes o las librerías, aprendemos a desarrollar los scripts, tenemos buenas prácticas, la escritura de código, el uso de comentarios, una tabla de contenidos, entre otras cosas. Aprendemos a conocer funciones básicas de R y cuáles son los principales elementos con los que trabaja R. Tenemos lo que son los objetos, dentro de ellos los vectores, los data frames, algunas matrices y listo. ¿Sale? Y dentro del mismo pues empezamos a trabajar con otro tipo de información, archivos delimitados por coma, hojas de Excel, etcétera, etcétera. Una vez que hemos concluido esta unidad 1, pasamos a lo que es la unidad 2. La unidad 2 es uno de los puntos importantes dentro del análisis exploratorio de datos. No es nada más tener los datos y ya los analizo, es decir, aplico una prueba estadística, no. Lo que hacemos es aprender a leer ese lenguaje oculto que nuestros datos nos están dando, nos está mostrando. Dentro de esta unidad 2 trabajamos dos aspectos principales, la extracción y la manipulación de información. Número 1, ¿qué es la manipulación de datos? Muchas veces tenemos bases de datos, ya sea porque no nos enseñaron o porque no tenemos idea y no las tenemos estructuradas correctamente. ¿Sale? Existe una forma de estructurar esas bases de datos. Es justamente lo que vemos en la primera parte de la unidad 2, la manipulación de datos. Hablamos sobre cuáles son las 5 principales herramientas que se utilizan para la manipulación de datos: creación de variables, ordenación de variables, selección de variables, filtro de observaciones, entre otras cosas. Una vez que tenemos nuestra base de datos ya organizada, ya estructurada correctamente, pasamos a lo que es al análisis gráfico de datos, a la exploración gráfica, y esta no es otra cosa más que empezar a graficar nuestros datos, nuestras variables, mi variable dependiente, mi variable independiente, mi variable X, mi variable Y, y empezamos a ver qué es lo que me está mostrando la información de una manera visual, qué es lo que puedo yo esperar si más adelante empiezo a realizar
análisis estadísticos. Dentro de esta exploración gráfica hablamos sobre, por ejemplo, una de las librerías más utilizadas en la publicación científica, que es ggplotdos, y también vemos algunas librerías de las cuales ya nos generan los gráficos, ya literalmente para nada más mandarlos como un archivo PNG, JPG, etcétera, para que se publiquen, obviamente dentro de los escritos. Posteriormente, que ya hemos pasado esta etapa de la manipulación y análisis de bases de datos, entramos con la unidad 3. Esta unidad 3 vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Y para qué nos sirve? ¿En qué se centra la estadística descriptiva? Y posteriormente nos vamos a la estadística inferencial. Es decir, ya con la estadística descriptiva, que ya la tengo bien trabajada, ya sé cuáles son los conceptos básicos, subimos un peldaño y nos vamos a la estadística inferencial. La estadística inferencial vamos a hablar sobre lo que son las famosas pruebas de hipótesis, qué es el valor de P, qué es el valor de la significancia estadística, qué es el estadístico como tal. Vemos también los intervalos de confianza, conceptos básicos que nos van a ayudar muchísimo a entender cada una de las pruebas que vamos a ir viendo dentro de la unidad 4, 5 y 6. Una vez que nosotros hemos entendido correctamente y comprendido lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, entonces nos pasamos a la unidad 4. ¿Qué es la unidad 4? La unidad 4 se centra en realizar análisis de asociación y de causalidad. Yo estoy muy seguro que la mayoría de los que nos están viendo tanto en redes como en esta sala hemos escuchado en algún momento sobre los análisis de correlación. La correlación de Pearson, correlación de Spearman y de Kendall, ¿vale? Cuando queremos ver pruebas de asociación, cómo está asociada a dos variables. Las dos incrementan o una incrementa y la otra disminuye. Una vez que hemos visto las pruebas de correlación, nos pasamos a las pruebas de causalidad o pruebas de predictibilidad o de predicción. Dentro de esta entra lo que es la regresión lineal simple. Es decir, ¿qué pasa con mi variable dependiente cada vez que una variable va incrementando en magnitud? Va disminuyendo, va aumentando. Es como si yo quisiera saber qué pasa con mi calificación a medida que yo voy incrementando, por así decirlo, mis horas de estudio. Con los análisis de regresión lineal yo podré predecir cuántas horas necesito de estudio para obtener una calificación de 8, una calificación de 9, una calificación de 10. Y además poder entender en qué se diferencia un análisis de correlación y de regresión. Esto es todo lo que nosotros vemos en la unidad 4. Cabe mencionar, y es muy importante hacer énfasis, que dentro de cada uno de los análisis que estoy mencionando ahorita, como los que voy a mencionar más adelante, no solo se les enseña en RStudio cómo hacerlo, ¿sale? Sino que también se les enseña a cómo generar el gráfico de los resultados y a cómo reportarlos. Lo que hacemos es manejar un programa integral donde no solo es, ya te enseñé cómo hacerlo, pero ahora también te voy a enseñar a cómo interpretarlo, cómo reportarlo también y cómo acompañarlo cuando es necesario de algún gráfico. Y por otro lado, dentro de esta misma unidad 4 vemos uno de los modelos que han sido últimamente más utilizados en estos años, en la última década, los famosos modelos lineales generalizados, modelos para conteos, modelos para respuestas que son ceros y unos principalmente. Una vez que ya hemos visto estos análisis de asociación y de regresiones, nos pasamos un poquito de la parte de diseños de experimentos, particularmente cuando queremos comparar poblaciones, es decir, por ejemplo, si quisiéramos comparar las calificaciones de dos grupos, por hacer mención, de dos grupos, unos que trabajaron con un método de enseñanza A y el otro con el método de enseñanza B, y queremos ver
qué método de enseñanza es el más efectivo. Aquí es donde entran lo que son las famosas pruebas de T, las pruebas para comparar dos muestras, tanto pruebas paramétricas como pruebas no paramétricas. También abarcamos sobre las pruebas para 3 grupos, es decir, si estamos viendo la eficacia o queremos ver qué tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, cuál de estos 3 tratamientos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad, bueno, ahí entonces empezamos a hablar de las famosas pruebas o los famosos análisis de varianza. Análisis de varianza de una vía, análisis de varianza de 2 vías o los análisis factoriales, ¿sale? Los análisis de varianza factorial o multifactorial, algunos les llaman por ahí. Hay muchísimos nombres. Tenemos las versiones paramétricas, las versiones no paramétricas, ¿ok? Entonces, estos son de los análisis que se ocupan mucho en el diseño de investigaciones. Y por otro lado, una vez que hemos terminado con esta unidad 5, que se utiliza justamente para comparar poblaciones, nos vamos con con la unidad 6. Esta unidad 6 son de los análisis más bonitos que nos brinda la estadística, es el análisis multivariado. Imagínense que tienen 20, 30 variables, ¿vale? Entonces, en ocasiones es muy tedioso estar realizando o trabajando con pruebas solo para 2 variables, y estar haciendo varias pruebas para la variable A con la B, la A con la C, la A con la D. Bueno, los análisis multivariados justamente nos brindan estas herramientas para poder trabajar con estas bases de datos que tienen muchas variables, y entonces nos permiten conocer cómo se agrupan estas variables en macrovariables, por así decirlo. Estos análisis que nos permiten identificar macrovariables, se encuentra el análisis factorial exploratorio, puede ser el exploratorio y el confirmatorio también. También se encuentra lo que es el análisis de componentes principales. Estos análisis son de los más utilizados y que se ocupan muchísimo incluso dentro del análisis exploratorio de datos. Y por último vemos también las famosas técnicas de agrupamientos, los agrupamientos por K-means, por H-clos, y también lo que son algunos agrupamientos basados en modelos. Vemos también lo que son los endogramas, entre otras cosas. Entonces, todas estas técnicas de agrupamiento nos ayudan justamente a saber cómo se están relacionando nuestros datos, si hay grupos ocultos por ahí que estén saliendo a la luz con todos los datos que tenemos. Entonces, de esta manera es como nosotros empezamos desde lo más básico, que son los conceptos básicos de la investigación científica, y los llevamos desde el principio en la programación estadística hasta culminar con uno de los temas más importantes, que es el análisis multivariado. Y ustedes podrán decir, es que se ve muy complejo. En realidad no, es algo que los vamos llevando paso a paso, poco a poco, junto con actividades que hay para ir reforzando pues la información tanto vista en clase como ya el material suplementario que tenemos. Ahí está. Muchísimas gracias, maestro. Excelente. Pues bueno, ya vieron que pues son estas 3 pistas que les decía: la pista técnica del aprendizaje de R y RStudio, obviamente, la pista pedagógica, que es pues está estructurado para que vaya de lo más básico a lo más complejo, y posteriormente pues la parte de la parte estadística, ¿no? De conocimiento, no solo de poderlo aplicar técnicamente, sino saberlo interpretar y pues saberlo reportar, ¿no? Y con base en eso, pues todo nuestro sistema de aprendizaje está desarrollado con ello, ¿no? Entonces ahorita les voy a explicar un poco la parte de todos los manuales, de cómo es que lo hemos trabajado, precisamente para que ustedes pues realmente desarrollen las competencias, ¿no? Bueno, teníamos una pregunta ahí en redes sobre... A ver, un segundito, ahora sí.
Ah, este, todos esos paquetes que mencionaba son paquetes que son públicos y que nos va a mostrar cómo descargarlos y cómo aplicarlos, ¿verdad? Es totalmente correcto. La ventaja de RStudio es que todo está libre y tenemos alrededor de 30,000 librerías que estadísticos, matemáticos, biólogos y demás profesionistas han diseñado para resolver la mayoría de las necesidades que nos vamos a enfrentar en el análisis de datos en la investigación. Ok, perfecto. Y después de, o sea, con las competencias que adquiero en el diplomado, aplicar análisis más robustos o diferentes, pues más bien ya requiere que encuentre el paquete y que pues ya voy a tener las habilidades para poderlo descargar y aplicarlo directamente, ¿no? O sea, son habilidades que entre más pues sigo haciendo, o sea, recordemos que a programar se aprende programando, ¿no? Practicando mucho, pero que ya tengo las bases para poder aplicar ya pues estadísticos más robustos o más complejos o simplemente otros, ¿no? Que también son importantes, ¿no? Eso también es otra pregunta que tenemos por aquí. Sí, es correcto, es correcto. Se brindan las bases. Lo que se busca en el diplomado es que ustedes como estudiantes desarrollen la habilidad, número uno, diseñada correctamente. Ahora es cuál es el proceso que debo seguir para analizar mis datos. ¿Ok? Ya mencionaban parte del diploma, de parte del temario, cuál es ese proceso que sigue. Pero a la par vamos desarrollando habilidades para que el estudiante aprenda a resolver sobre la marcha cuando me sale un error, cuando me sale un warning, qué significan, si yo necesito una librería, dónde buscar esas librerías, cuáles son las fuentes de información, aprender a descargar las librerías. Ok, no me funciona esta librería, pero ¿sabes qué? En esta página sé que también hay otras librerías que me van a servir. Entonces el estudiante, a medida que va practicando, va trabajando con sus datos y con los datos que tenemos en este caso en todo el programa del diplomado, va a ir desarrollando la capacidad y la autonomía para resolver sus necesidades. Obviamente esto no quiere decir que el docente, que todo el equipo de educación que está pues ahora sí de fondo va a ir supliendo pues obviamente las mismas, o va a ir proveyendo pues las herramientas también para hacer esto. En ningún momento se deja al estudiante solo, ese es un hecho. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, no sé si aquí en el aula de Zoom hay alguna pregunta específica que le quieran hacer al maestro Avendaño con respecto al procedimiento. Mientras lo piensan, también en redes sociales, ¿qué experiencias ha tenido, maestro, con otros estudiantes en otras generaciones? Que nos cuente un poquito, brevemente nada más, como para que vayamos pues ya formando parte de esta generación nueva, que vamos a empezar el 9 de noviembre. Claro, pues la verdad es que las experiencias han sido muy, muy variables. Me ha tocado, o he tenido, mejor dicho, la oportunidad de tener ya estudiantes que ya saben de R, que ya saben de RStudio, y de las 30,000 librerías que existen, créanme que yo no conozco todas, me dicen, profe, ¿sabe qué? Esta librería yo la he ocupado y me sirve para esto. Y eso es lo bonito, que se va enriqueciendo. Uno como docente siempre va aprendiendo de los mismos estudiantes también. Eso es lo bonito. Entonces uno dice, qué padre, ayudamos a los demás estudiantes que dicen, ¿sabes qué? A mí me sirve esa librería, mándamela o mándame aquí en el grupo, ¿no? Esa es una de las partes muy bonitas de esto. Siempre hay alguien que sabe algo, créanme, de todo. Pero también otra de las cosas y de las satisfacciones, que debo ser muy honesto, es, como bien lo comentaba al principio de la plática, que hay estudiantes que no tienen nada de programación, que no tienen nada de estadística, y a medida que uno va revisando las tareas, va viendo sus participaciones en el curso, se va dando cuenta cómo los objetivos se van cumpliendo, cómo el estudiante que al principio preguntaba mucho, profe, a mí no me sale esto, ¿por qué no me sale esto? Ya incluso es capaz de ayudar. Es que sabes que compañero, te faltó una coma aquí, te faltó un más, te faltó algo. Entonces
ahí te va demostrando justamente el compromiso que tienen los estudiantes consigo mismo y también el amor, e incluso luego se vuelve como una pequeña adicción estarle ahí trabajando a R Studio cuando uno tiene tiempos libres. Entonces, la verdad es que sí me ha tocado de estos dos lados, ¿no? Y siempre se vuelve muy satisfactorio cuando al final del curso, incluso a mediados del curso, te dice algún estudiante: docente, acabo de presentar ya mi tutorial, o de dar mi presentación de avance de resultados, y la verdad es que lo que vimos en tal clase me sirvió. Con este gráfico pude presentar. Entonces siempre la verdad es que en las generaciones que he tenido la oportunidad de estar, uno se lleva un muy buen sabor. Sí, excelente, se crea una comunidad, ¿no? Que lo propicia Claro. R y que lo propiciamos aquí en el instituto. Muy bien. Bueno, pues al parecer ya cumplimos con todas las preguntas y las respuestas. De todos modos, si tienen alguna duda, tanto en redes sociales como aquí en ahora, me lo pueden dejar ahí, o comunicarse con sus asesores educativos que los han estado atendiendo, para que pues puedan resolver todas sus dudas adicionales con respecto a las cuestiones técnicas o del temario, o a las, digamos que al contenido como tal, ¿no? Yo me quedo con ustedes unos minutitos, regálenme 3 minutitos más. Quiero despedir al maestro Mariano Avendaño, que fue nuestro anfitrión, para que podamos continuar con la parte administrativa y yo ya pueda platicarles cuál es la forma de trabajo aquí en el instituto. Muy bien, excelente. Maestro Avendaño, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una de Alberto. Aquí en el chat dice: yo no tengo experiencia en investigación, pero bueno, seguramente quiere aprender investigación, como es lo que habíamos platicado. Y bueno, pues R, pues sí les va a ayudar a fortalecer esta parte del análisis estadístico, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Justamente la primera parte del diplomado, la unidad 1, es eso, ver los conceptos básicos. No hay ningún inconveniente en realidad. ¿Por qué? Porque tratamos de enfatizar en cuál es la estructura de una investigación científica. Imagínense, la columna vertebral, ¿vale? Son los pasos, cómo entenderlos, y cuando nosotros sabemos claramente cómo hacerlo, la obtención de nuestros datos e incluso el análisis de nuestros datos tiende a facilitarse mucho más. Entonces no hay ningún problema con la experiencia en investigación, no pasa absolutamente nada. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Claro. Bueno, me quedo con ustedes y también en redes sociales para hablar de las cuestiones técnicas. Maestro Avendaño, le agradezco mucho, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para podernos explicar profundamente estos contenidos. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias nuevamente por la invitación y nos vemos. Hasta luego, nos Saludos. vemos online, como siempre les digo. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos brevemente a la parte administrativa, ¿no? Que eso es también muy importante para que sepan y conozcan brevemente nuestra forma de trabajo, la forma en la que nosotros pues hemos estructurado administrativamente este diplomado. Bueno, nuestro diplomado inicia el 9 de noviembre y termina el 8 de marzo. 9 de noviembre y 8 de marzo. Las clases son de 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana. ¿Ok? Todos los sábados, a excepción de los 15 días de diciembre, ¿no? O sea, los últimos 15 días de diciembre tenemos 2 fines de semana de asueto. ¿Ok? Nosotros, todas las clases son en vivo a través de Zoom. Y obviamente pues es trabajar con R y RStudio directamente. Esto es muy importante porque nosotros, todo el temario que les acaba de explicar el maestro Avendaño está estructurado tanto procedimentalmente, es decir, haciendo los estudios, los análisis, perdón, pero ustedes también tienen alrededor de las clases en vivo, tienen
diferentes materiales que les ayudan a consolidar sus competencias. Entonces, la clase en vivo solamente es el inicio del trabajo de la semana. Y ese inicio del trabajo nosotros no solo damos videoconferencias de Zoom o clases en Zoom, sino son el principio para desarrollar las competencias aplicables en esa semana. ¿A través de qué? A través de actividades, de retos, pero sobre todo de prácticas para que ustedes sigan usando R y puedan consolidar esas competencias. Entonces, por ejemplo, en una plataforma, bueno, esta es parte de la plataforma, tenemos, por ejemplo, un material, todos nuestros manuales son editados por nosotros mismos, porque si tiene la complejidad de que en muchas ocasiones, muchos cursos o talleres o lo que sea, les dan materiales en fotocopias o PDFs que sí funcionan y sí sirven, pero que tienen contenidos que no están estructurados de manera sistemática, clase por clase, tema por tema, como lo tiene nuestro temario. Y eso es lo que importa para que ustedes puedan pues tener un desarrollo paulatino e integral de R. Entonces, por ejemplo, bueno, de R y RStudio. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que tenemos materiales desarrollados por nosotros mismos que siguen la dinámica de todo nuestro temario. Por ejemplo, este es el manual de estadística descriptiva, ¿no? Entonces, aquí están pues, todos los elementos que lo componen para que ustedes puedan tener acceso. Pero además, pues viene la parte de todos los procedimientos y los paquetes en R, para que lo sepan, ¿no? Entonces incluso hasta vienen los enlaces para que pues, puedan trabajar todos y cada uno de estos elementos. Aquí está, por ejemplo, el procedimiento para la media, para la mediana, para la... ¿no? Entonces, además del manual, pues obviamente está la clase, la sesión en vivo, pero además están estas actividades que tienen todos los recursos. Por ejemplo, para medidas de tendencia central, pues tenemos aquí pues la presentación, que también está disponible para ustedes. Tenemos todas las infografías, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, de distribución, pues viene toda, y viene una cápsula para que ustedes apliquen lo que están viendo en R y en RStudio. Y además pues tienen también todos de esta manera todo descargable para que ustedes puedan descargar esta cápsula de video, ¿no? Y también todo el material. Entonces ustedes están trabajando con la clase, con el manual, con las infografías, con las presentaciones de manera síncrona o asíncrona. Y este material pues es descargable y es para ustedes, ¿no? De eso se trata, que ustedes puedan tener esto. Pero además en la parte de estadística inferencial, esto es también algo que hemos desarrollado en el instituto precisamente para que ustedes tengan pues certeza de no solo poder aplicar el procedimiento, sino hemos desarrollado unos, digamos, artefactos editoriales, vamos a llamarle así, que son infografías de guías estadísticas que les dicen paso a paso cómo hacer el procedimiento. Por ejemplo, en este caso es el de una una vía de medidas repetidas, y les van diciendo paso a paso cómo hacerlo, es decir, cuáles son los elementos que la deben de integrar, cuál es el procedimiento en RStudio, cuál es y cómo obtienen los resultados, cuál es la conclusión de cada uno de los procedimientos con un estudio de caso. Entonces estas guías también son para ustedes, las descargan y van teniendo y acumulando una gran cantidad de materiales, porque pues no todos los procedimientos estadísticos los van a aplicar en los 4 meses que dura el diplomado, y obviamente pues habrá manera de que ustedes tengan que aplicarlo posteriormente y que pues digan, ya no estoy en el diplomado, ¿ahora qué hago? Pues estos materiales son para ustedes.
y son específicamente diseñados para tener la estructura y los conocimientos y las competencias del diplomado. De eso se trata, porque eso es vital para nosotros, porque nosotros nos preciamos mucho de decir que pues nosotros desarrollamos experiencias de aprendizaje que son efectivas y son únicas, precisamente porque todos nuestros temarios están individualizados por las necesidades que nosotros detectamos y que nosotros analizamos en los profesionales, en este caso en los profesionales de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Esto ya lo incluye el diplomado, ¿no? Entonces ya incluye el acceso a la plataforma, obviamente todas las clases que se pueden conectar a la plataforma 24/7, que trabajamos en vivo, pero además tienen trabajo asincrónico estructurado para que no desperdicien su tiempo y ya. Entonces, ¿por qué es importante un diplomado de 4 meses para aprender estadística y R Studio? Pues precisamente porque tienen que reposar, que no todo pueden hacerlo en una semana o en 2 semanas o en 3 semanas, tienen que hacerlo para que puedan lograr esas competencias o esa competencia más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente. Entonces ese es nuestro sistema, es un sistema de aprendizaje que incluye todo, los diplomados de 120 horas, todos los ebooks hechos, editados por nosotros. Además tenemos 2 workshops en vivo que son totalmente gratuitos, que tienen que ver con nuestra Academia de Estadística, como elección de prueba estadística correcta, potencia estadística para la publicación de resultados, los pilares de la estadística y una serie de webinars que vamos impartiendo a lo largo de todo el semestre, a los que ustedes se pueden inscribir sin ningún precio, todas las cápsulas de video, todo el sistema de aprendizaje, porque lo más importante para que puedan terminar nuestro diplomado es precisamente que tengan un seguimiento. Entonces nosotros tenemos un seguimiento personalizado que los acompaña a lo largo de todo el diplomado, porque así es como garantizamos que efectivamente lo terminan y terminan, más que terminar por terminar, que terminan con las competencias y además tienen un seguimiento a través de, ustedes se pueden llevar el diplomado a donde quieran, es decir, el Pocket Learning. Nosotros tenemos una aplicación móvil en donde ustedes pueden acceder a toda la parte administrativa del instituto, pero también a toda la parte de nuestra aula virtual, al aula virtual que les acabo de mostrar, también pueden acceder. Entonces es una aplicación móvil que sirve para iOS pues, y Android, y que también pueden acceder a través de la plataforma y siempre están en continuo seguimiento. De eso se trata. Se trata de que pues no nada más impartimos clases y pues a ver cómo le hacen, o les damos PDFs o materiales en PDF y ya. No, es parte de todo ese sistema, ¿no? Entonces todo ese valor está ya agregado en el precio del diplomado. Nosotros entregamos al final del diplomado, esto también es importante, ya también lo incluye, por si fuera poco, en toda la parte de la gestión ante la Secretaría de Educación Pública de México. Para los que nos están viendo en redes o son de otro país, la Secretaría de Educación Pública es la instancia más que regula la educación pública del país. Nosotros estamos certificados ante la Secretaría y les damos un documento que tiene validez oficial debido a que registramos este diplomado. Tienen que tener la certeza de que registrar un diplomado entre la Secretaría implica pues una revisión minuciosa de materiales, de temario, de docentes, etcétera, de plataforma, de procedimientos administrativos, etcétera, pues que nosotros acreditamos sin ningún problema durante cada registro de todas nuestras ofertas educativas. Además de eso, reciben una constancia por cada una de las 6 unidades que tiene el diplomado, y además insignias digitales que ustedes muestran en su perfil de LinkedIn, que demuestra las habilidades y competencias que tienen o que han adquirido en el caso de este diplomado, ¿no? Entonces tienen reconocimiento internacional y obviamente muestra sus habilidades y sus competencias. ¿Ok? Bueno, todos nuestros pagos son seguros. Además, no cobramos nada más, no hay ningún precio oculto. Esto es muy importante también.
Y ¿por qué? Pues no es que les digamos, pues es que esto lo incluye y esto no, y entonces después tienes que pagar. No. Si tú sigues con todo el procedimiento administrativo y correcto a lo largo del diplomado, no vas a tener ningún problema. Nosotros no cobramos más de lo que ustedes les voy a decir a continuación que deben de pagar. Y además también nosotros tenemos una garantía de que si ustedes se inscriben al diplomado y toman las 2 primeras semanas del diplomado, semanas con las actividades realizadas, que tomen las clases, etcétera, y ustedes no están aprendiendo sin ningún problema, sin ningún inconveniente, nosotros, y sin ninguna pregunta, nosotros les devolvemos el dinero que hayan invertido hasta ese momento. Esa es nuestra garantía y pues la fortaleza de que pues sabemos que todos nuestros servicios están garantizados. Manejamos plataformas de pagos seguros a través de pagos en línea y no tienen tampoco de qué preocuparse con eso. Son datos con encriptaciones y pues también un sistema muy robusto de protección de datos para ustedes.